Antes de la era de los gimnasios de alta gama, las rutinas de entrenamiento con entrenadores personales y los batidos con proteína sabor vainilla, solo existían dos elementos fundamentales: sudor y determinación. Las figuras míticas del boxeo como Muhammad Ali, Joey Louis y Rocky Marciano no surgieron dentro de centros climatizados ni rodeados de tecnología avanzada. Fueron moldeados en entornos duros, en sótanos oscuros, con suelo de grava bajo sus pies y la crudeza del amanecer marcando el inicio de su día. Este no es el típico video para ponerse en forma para el verano imitando el físico de un púgil. Es un viaje al pasado para entender cómo los hombres de otra época preparaban su cuerpo para el combate. Porque para ellos, el boxeo no era un deporte, era una batalla, una guerra en toda regla. Las técnicas que utilizaban distaban mucho de ser cómodas. Eran toscas, muchas veces despiadadas y se repetían hasta el cansancio. Pero funcionaban. Forjaban verdaderos guerreros, hombres cuyo legado sigue resonando en los anales de la historia décadas después de colgar los guantes. Bienvenido de nuevo al mundo del boxeo. Hoy te propongo retroceder en el tiempo y sumergirnos en lo que significaba el acondicionamiento auténtico, ese que existía antes de que se hablara de ciencia del deporte, cuando lo único que importaba era el sufrimiento como filosofía de entrenamiento. Los veteranos tenían una expresión que lo decía todo: cuanto más sangres en el gimnasio, menos sangrarás sobre el ring. Y esto no era una simple frase para sonar rudo, era el cimiento sobre el que se sostenía toda su manera de entrenar. Aquellos hombres no estaban preocupados por definir músculos o mejorar su estética. Ellos preparaban su cuerpo como un escudo, como una máquina capaz de soportar castigos intensos y devolver el daño con la misma crudeza. Cada componente del entrenamiento reflejaba esta visión brutal de la realidad. Jack Dempsey lo dijo sin rodeos: un verdadero campeón es aquel que se levanta incluso cuando no puede hacerlo. Para estos hombres, el entrenamiento no era solo parte del proceso, era el proceso. No estaban simplemente afinando su físico, estaban construyendo una resistencia que los convertiría en titanes. Pero no basta con la mentalidad, hacían falta también las herramientas, y esas herramientas eran métodos, fórmulas de entrenamiento rigurosas y despiadadas, probadas con el paso del tiempo. Eran esas rutinas las que separaban a los grandes de aquellos que la historia ha olvidado. Todo empezaba en las primeras horas de la mañana, con la disciplina más esencial en la vida de cualquier boxeador. Antes de lanzar el primer golpe, antes de aguantar un impacto en el torso, incluso antes de subir al cuadrilátero, había una necesidad por encima de todas: la resistencia. Los boxeadores clásicos comprendían esto mejor que nadie, por eso su enfoque sobre el trabajo de fondo, el llamado road work, era casi sagrado. Pero los antiguos métodos estaban impregnados de una crudeza primitiva que, aunque carente de validación científica, contenía una verdad esencial sobre la condición humana y el combate. No se trataba simplemente de entrenar el cuerpo, era una transformación completa del individuo. El boxeo de la vieja escuela era un rito de paso, un proceso de forja en el que el carácter era moldeado por el sufrimiento constante, la disciplina férrea y el sacrificio cotidiano. Aquellos luchadores no se escondían del dolor, lo buscaban, lo abrazaban como un viejo enemigo al que se debe respetar porque, en el fondo, sabían que era el único maestro verdadero. Cada zancada durante una carrera antes del amanecer, cada golpe recibido en las costillas durante el sparring, cada noche durmiendo con los músculos en llamas, no era tiempo perdido, era inversión, era acumulación de coraje, centímetro a centímetro, día a día. No se hablaba de bienestar ni de equilibrio emocional, porque esos términos eran lujos que no cabían en su mundo. Lo que sí existía era un código no escrito: si quieres la gloria, debes pasar por el infierno. El boxeo, para ellos, no era una carrera deportiva, era una declaración de identidad. La brutalidad de los entrenamientos no era un defecto, sino una virtud.
porque sabían que en el ring, cuando los focos están encendidos y el público ruge, no hay lugar para excusas. Solo quedan dos personas, tú y el adversario, y el que haya sufrido más, el que haya entrenado más duro, será el que prevalezca. Esa era la razón por la que el road work, esa forma de entrenamiento tan simple y antigua, se consideraba sagrada. No era solo correr por correr, era una meditación activa, una confrontación diaria con los propios límites. Aquellos corredores de madrugada no eran simples atletas, eran monjes guerreros tallando resistencia y disciplina en cada milla. Lo hacían en silencio, sin cámaras, sin validación externa. Lo hacían porque sabían que la lucha real empezaba mucho antes de que sonara la campana. Cortar leña no era solo para ejercitar el core, era una metáfora viviente, un acto repetitivo, exigente, brutal, que reflejaba la filosofía del boxeo antiguo. No hay atajos, no hay trucos, solo esfuerzo una y otra vez, hasta que el cuerpo se adapta, hasta que el espíritu se fortalece. Porque mientras cortaban leña, mientras empapaban su ropa en sudor y sangre, esos hombres no solo estaban entrenando, estaban purificando su voluntad. Lo mismo ocurría con el entrenamiento del cuello, esa parte olvidada por la mayoría, pero venerada por los veteranos, porque un cuello fuerte no solo ayuda a absorber golpes, también mantiene la conexión entre mente y cuerpo intacta durante la tormenta del combate. Cuando tu mandíbula recibe un derechazo inesperado, un cuello entrenado puede ser la diferencia entre caer noqueado o seguir de pie. Por eso, luchadores como Tyson construyeron auténticas columnas vertebrales de acero a fuerza de puentes de cuello, sin importar el dolor, sin importar el riesgo. Porque sabían que cuando todo lo demás fallara, esa solidez podía ser su salvavidas. Y luego viene el sparring, esa batalla intermedia entre el entrenamiento y la guerra real. En los gimnasios modernos se ha convertido en una coreografía controlada, con protección, tiempos y reglas que reducen el riesgo. Pero para los antiguos titanes del boxeo, el sparring era la guerra misma. No había cuartel, no había indulgencia. Se golpeaban con fuerza real, con intención verdadera, porque sabían que en la pelea de campeonato no habría advertencias, ni pausas, ni misericordia. Rocky Marciano no era cruel por noquear a sus compañeros de entrenamiento. Lo hacía porque no conocía otra forma de prepararse, porque sabía que si en el entrenamiento se permitía bajar la guardia, en el combate podría pagar ese precio con la derrota. Para él, y para muchos de su época, la derrota no era una opción, no por orgullo, sino porque cada pelea representaba algo más que una victoria. Representaba comida en la mesa, un futuro para sus hijos, dignidad para los suyos. Era todo o nada, y es que en aquella era la palabra recuperación no tenía el mismo significado que hoy. No había baños de hielo controlados, ni fisioterapia con ultrasonido, ni suplementos diseñados por laboratorios suizos. La recuperación era rústica, a veces incluso inexistente. Era dormir cuando se podía, comer lo que se tenía y seguir entrenando con dolor, porque el lujo de parar simplemente no existía. El descanso era un privilegio reservado para los campeones, y mientras no se llegara a la cima, el cuerpo debía adaptarse, aunque eso significara arrastrarse con las costillas rotas o entrenar con la mirada nublada por un ojo hinchado. Pero este martirio voluntario no era fruto de la ignorancia como algunos piensan. Era una consecuencia directa de la filosofía de vida que esos luchadores llevaban tatuada en la piel. El cuerpo es una herramienta al servicio del espíritu, no al revés. Y si el alma quiere ser indomable, el cuerpo debe ser templado en la adversidad. Esa era la raíz del entrenamiento old school, una prueba constante de voluntad, un pulso entre lo que el cuerpo quería evitar y lo que el espíritu exigía soportar. Mentalmente, esos boxeadores vivían en una dimensión diferente. La dureza de su entorno, barrios pobres, trabajo infantil, guerra, racismo, hambre, moldeaba una mentalidad forjada en acero. Y ahí es donde radica la diferencia más brutal entre el boxeo antiguo y el boxeo moderno.
Hoy todo está medido. Los púgiles se entrenan con nutricionistas, preparadores físicos, psicólogos deportivos y hasta expertos en respiración diafragmática. Y no está mal. De hecho, es progreso. Pero hay una gran verdad que se ha perdido en esa transición. El corazón no se mide con pulsómetros, no se forja con proteína orgánica ni con entrenamientos funcionales. El corazón, esa fuerza invisible que mantiene al boxeador de pie cuando las piernas ya no responden, solo nace del sufrimiento real, del sacrificio constante, de la vida dura. Por eso, cuando comparamos las épocas, no se trata de decir cuál era mejor. Se trata de reconocer que lo que se ganó en ciencia se perdió en brutalidad y que a veces esa brutalidad era el ingrediente secreto. El entrenamiento old school era una alquimia salvaje entre dolor, repetición y fe ciega en que el esfuerzo lo es todo. Y tal vez, en un mundo donde todo se optimiza y todo se calcula, recordar esa vieja escuela nos sirve para no olvidar de dónde venimos. Porque al final del día, más allá de la técnica, más allá del equipo, más allá de las cámaras, un boxeador sigue siendo ante todo un guerrero. Y el verdadero guerrero nunca entrena para verse bien, sino para no caer. Esto fue el entrenamiento brutal de la vieja escuela del boxeo. Un legado de sudor, sangre y fuego. Si te gustó este viaje al pasado, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más historias crudas del mundo del combate. Nos vemos en la próxima batalla.